Que si cobro más de 15.000, que si cobro menos de 15.000, que la brecha no existe, que los aumentos, si fueran de la mano de la inflación, ya cada vez cobraríamos menos. El impuesto a la ganancia, Marcos Sequeira, nuestro tributarista. Vamos a hablar de eso. ¿Cómo no? Contame tu óptica y, bueno, y qué pasa con esto. Bueno, el día del paro nacional, muy reciente, justamente todos los medios, yo estaba en cama engripado, los radiales y los televisivos que no pudieron entrevistarme, me hablaban sobre el impuesto a las ganancias. Si este impuesto tenía que regir, no tenía que regir, si era justo, si era equitativo, que si en realidad lo que vos acabas de sostener era cierto, que quienes tenían en un determinado momento, el mes de agosto del año 2013, ingresos inferiores a los 15.000 pesos, quedaban exentos para siempre de impuestos a las ganancias, o si eso era para el 2013 y no para el 2014, 2015, todo ese tipo de cuestiones. E incluso hubo quienes me consultaron si efectivamente debía derogarse este impuesto, que era un pedido por parte de cierto sector de la clase obrera, al menos respecto de los trabajadores. El impuesto a las ganancias es un impuesto viejísimo, que lo tienen prácticamente todos los regímenes tributarios avanzados del mundo, y que en todos los regímenes tributarios existentes tienen alícuotas semejantes o mayores, en algunos casos, a lo que tiene la República Argentina. En Argentina tenemos una alícuota que es progresiva para personas físicas y que es proporcional para personas jurídicas. Las personas jurídicas pagan siempre el 35%, mientras que las personas físicas pagan en base a una escala que va del 6 al 35%. Hoy el que gana más de 120.000 pesos paga el máximo de la alícuota, el 35%. El 35%. O sea, estamos hablando de 10.000 pesos mensuales. Bien. El impuesto evidentemente no puede derogarse, ni siquiera para personas físicas, porque tiene un valor relativo en Argentina que es cada vez más importante, ¿no? El año pasado recaudó más de 900.000 millones de pesos. Pensé que sin eso el presupuesto de la Argentina no existe. Pero lo que sí es necesario es que se modifique el impuesto, porque en nuestro país este impuesto, de nacer como un impuesto a las ganancias, ha venido sufriendo deformaciones para transformarse en casi un impuesto sobre los ingresos brutos. Las avivadas de los argentinos, que se ve que no están igual en el resto del mundo, pero ha hecho que se abuse, por ejemplo, de deducir conceptos de gastos que no están permitidos en la ley. Un empresario que tiene una fábrica de corchos y va al supermercado su señora y descuenta como gasto necesario para obtener, mantener y conservar la ganancia de la fábrica de corchos, la compra del supermercado, el aceite para la casa, cambia el auto y toma el crédito fiscal del auto y deduce las amortizaciones del auto que lo usa para irse a Punta del Este. Entonces, todo ese tipo de situaciones, como la administración no tiene posibilidad de controlar el universo de contribuyentes muy importante, ¿qué ha hecho? Directamente ha optado por lo más fácil, que es decir, este gasto no se puede deducir, este gasto no se puede deducir, este gasto no se puede deducir. De ese modo hemos llegado prácticamente a un impuesto, como te decía, deformado, en donde lo que se está grabando no es la ganancia, es el ingreso. Claro. Es el ingreso, al igual que el impuesto a los ingresos brutos en Córdoba. Todos los ingresos están grabados por ingresos brutos. Ahí no hay gasto deducido. Lo mismo ocurre con el impuesto a las ganancias. Esa es una deformación. El resto de las deformaciones, en realidad no hay que echar la culpa al impuesto a las ganancias, sino a la inflación. Porque el impuesto... Bueno, pero la base imponible no se mueve. Por eso, evidentemente las bases imponibles, la escala de las alícuotas para personas físicas han perdido progresividad y se han vuelto regresivas, porque hoy un ingreso de 10.000 pesos no es un ingreso significativo para un grupo familiar, y deducir 15.000 pesos de ganancia mínima no imponible o 60.000 pesos en el caso de una deducción especial para quienes obtienen renta del trabajo personal. En resumen,
quien no tiene un grupo familiar, quien es soltero en este momento en la Argentina, puede deducir de sus ganancias alrededor de 85.000 pesos. Y es una cifra verdaderamente exigua, ¿no? Estamos hablando de 6.000 pesos, claro, una mensual. cosa así mensual. Con 6.000 pesos mensual difícilmente alguien pueda vivir, ¿no? Y si tiene grupo familiar, la situación es más grave, porque por esposa puede deducir 17.000 pesos. Fíjate si le vas a dar de comer a tu esposa hoy, la vas a vestir con 17.000 pesos al año. Por suegra no se puede deducir, Sí, ¿no? sí, también en la deducción por suegra, claro. Entonces, esa falta de actualización de los valores trae como consecuencia también la inequidad y la injusticia del impuesto. Y hay otro aspecto también que influye y que es determinante en el impuesto a las ganancias, y es esta imposibilidad legal de aplicar el ajuste por inflación. Vos tenés un vaso que vale 100 pesos, y el año que viene, cuando vos cierres tu ejercicio comercial, el 31 de diciembre de 2015, este vaso ya no va a valer 10, sino va a valer 15. Pero vos vas a tener un vaso en tu poder, Claro. no dos, ni uno y medio. ¿Qué te dice la ley de impuesto a las ganancias actual? Que por el incremento en el valor del vaso, vos tenés que darle al Estado el 35%. Como vos tenés un vaso únicamente, la única forma de darle el 35% por el mayor valor que ha sufrido ese bien es sacando de tu patrimonio, Claro. los fondos, es decir, disminuyendo tu capital, lo cual te va a llevar en una economía con una inflación del 30-35% anual a que en 3 años ya no tenga más capital. Entonces, eso viene ocurriendo en la República Argentina. Ha sido motivo de litigios que han tenido, este es un caso que también se vincula con la cuestión de la politización en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en el año 2001-2002, recuerdan cuando tuvimos esa gran devaluación, 19 de diciembre. el 19 de diciembre, y el cambio fue de 1 a 4. Fue bien, bien importante. Los tributaristas entablamos numerosísimas demandas en contra del Estado pidiendo que se admita la aplicación del ajuste por inflación. Yo creo haber sido el autor de la primera demanda que se entabló en el país sobre este tema. Y bueno, fueron llegando los casos a la Corte, generalmente con rechazos en los tribunales locales, federales, tanto en primera instancia como en Cámara, y el primer caso que llegó a la Corte lo denegó. El segundo caso lo denegó, el tercero lo denegó. El cuarto caso, que era un contribuyente chiquitito, declaró la inconstitucionalidad de la imposibilidad de aplicar el ajuste por inflación. Y el quinto caso que estaba haciendo la cola era un caso muy importante. ¿Y ese? Y ese se falló también en contra del Estado. O sea, no quiero yo de ninguna manera trasladar a los televidentes la sensación de que la Corte disimuló primero, cambiando el criterio con casos chiquititos y después con casos grandes, donde puede haber muchas razones para que se modifique la doctrina judicial, cambie el temperamento del tribunal, lo cambió. Entonces, como esto le fue generando una salida de dinero muy importante al Estado, vino el tirón de orejas por parte del Estado, me refiero al Poder Ejecutivo, y la Corte creó un criterio novedoso también, totalmente desfigurado de lo que dice la norma jurídica, diciendo, bueno, en ciertos casos el impuesto es confiscatorio, pero en estos otros no, una vía selectiva. Vuelvo a lo que hablábamos. Acá tenemos un ejemplo de impuesto a las ganancias, en donde evidentemente, más allá de la injusticia que significa el no poder pagar impuestos a las ganancias porque los gastos no se deducen, porque el impuesto que se ingresa quita el patrimonio, es confiscatorio porque no se permite el ajuste por inflación, cuando esto se discute y llega al máximo tribunal, esta influencia, bueno, se ve, esto no se puede negar. El programa pasado hablamos de que los tribunales de Córdoba no pudieron, no quisieron, no tuvieron la capacidad de decir si era o no era inconstitucional la tasa vial.
Porque no está el punto de discusión la tasa per se. No tiene la capacidad de determinar si es inconstitucional o no. Si no es no, si es sí. No lo pudieron hacer. No. A nivel nacional y a nivel máximo de autoridades regulatorias, desde lo judicial, tampoco tienen la capacidad de saber si está bien o está mal. ¿A dónde vamos a llegar, Marco? Próximo programa seguimos aprendiendo. Con mucho gusto. Marco Sequeira, el contador, nuestro tributarista aquí en nuestra pantalla.